nuestros corazones preparados para recibir la palabra. Pero vamos a comenzar con una oración. Inclinemos allí nuestros rostros. Oh amado Dios, Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, en esta mañana preciosa, aquí en este lugar, reunidos como familia y reconociendo nuestra necesidad de ti, de conocer más de ti, de vivir más para ti. Oh Señor, queremos darte las gracias por tu perfecto amor, ese amor redentor que se manifestó en ese gran regalo de tu Hijo Jesucristo. Confesamos, Señor, que a menudo intentamos vivir para ti en nuestras propias fuerzas y terminamos agotados. Ayúdanos, Señor, a escuchar y responder con fe, con obediencia, responder a tu llamado. Que tu palabra hoy no sea solo conocimiento, sino una invitación a rendir nuestra voluntad a tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, uno de los temas o de los aspectos más debatidos, también a veces mal entendidos y con frecuencia ignorados en nuestra vida cristiana, es el tema de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Si hoy le preguntáramos a distintos creyentes sobre qué implica esta realidad, recibiríamos respuestas muy variadas, algunas muy confusas, otras influenciadas por emociones o experiencias, e incluso algunas marcadas por la indiferencia, como diciendo, a mí esto no me importa mucho, aquello de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tanta confusión? Bueno, básicamente falta de enseñanza en las mismas iglesias, no se instruye lo suficiente sobre este tema. Y en otros casos esa misma confusión está dada por enseñanzas realmente equivocadas. Sin embargo, hoy, mis hermanos, no pretendo entrar en un debate especulativo sobre el tema. Mi propósito es mucho más sencillo y práctico. Reconocer que tanto tú como yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo si queremos vivir una vida cristiana verdaderamente fructífera que redunde en la gloria de Dios. Ese es el tema de esta mañana. Muy importante. Y espero aclarar a veces dudas o ciertas confusiones. Jesús dijo en Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Este es el primer versículo que vamos a ver. Si ya notaron la Biblia,
trae bastantes versículos, como les decía en una oportunidad. Para dar fruto. Esta es la meta de la vida cristiana. Dar fruto. Ser fructíferos para la gloria de Dios. Y todos sabemos que solamente ha habido una persona realmente que ha vivido la vida cristiana a la perfección, y esa persona pues es Jesucristo, de principio a fin. Todos los demás cristianos hemos pecado, seguimos pecando desde el principio de nuestra vida. Estamos, dice la palabra, destituidos de la gloria de Dios desde el comienzo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, por nuestras propias fuerzas es imposible vivir como Cristo vivió. No podemos hacerlo. Y sin embargo, esta es la meta de nuestra vida. Como dice Romanos 8:29, muy conocido, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Entonces la Biblia nos enseña que aquellos que Dios conoció de antemano, también los predestinó, o sea, los designó de antemano para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto significa que el objetivo final no es solo la salvación, sino la transformación del carácter y del ser. ¿Para qué? Para reflejar a Jesús. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Entonces, ¿cómo puede una persona pecadora como tú y como yo parecerse más a Jesús? Buena pregunta, ¿verdad? Nos dice aquí que debemos parecernos a Él, ser fructíferos, pero reconocemos que somos pecadores. Entonces, ¿cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta la encontramos allí en la carta de Pablo a los Efesios. Allí, en el capítulo 5, que vamos a ver ahorita, allí nos dice Pablo, como respuesta a cómo debemos nosotros parecernos a Jesús siendo pecadores, él nos dice: sean llenos del Espíritu Santo. Esa es, ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, que para poder ser más como Jesús y vivir una vida fructífera, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo no significa que recibamos más del Espíritu Santo. ¿Sí? No significa, uno dice, bueno, llenura quiere decir que yo estoy acá y tengo que llenarme, pues tendría que recibir más del Espíritu Santo para ser lleno. Pensamos eso, pero no es así. Cuando tú creíste en Jesús como tu Salvador, cuando llegó ese momento de la regeneración en que con arrepentimiento y fe creímos en el Señor como su Salvador o como nuestro Salvador, ¿qué pasó en ese momento? El Espíritu Santo vino a morar en nosotros
Y dice que vino a morar de forma inmediata, de forma completa y de forma permanente. Es decir, todos tenemos el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora bien, Pablo afirma allí en Romanos 8:9, lo habíamos visto hace poco, nos dice 8:9, dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿De acuerdo? Si no tienen. Entonces, en ese momento especial de la conversión, cuando nacimos de nuevo, el creyente en ese momento recibe el Espíritu Santo que viene a morar en ti en forma completa. Por eso digo, no hay que esperar llenarnos más del Espíritu Santo. Ya en el momento de conversión recibimos el Espíritu Santo de forma completa. Esto significa que si tú eres verdaderamente salvo, entonces tú no necesitas que el Espíritu descienda sobre ti. No, el Espíritu ya mora en ti. Pero hay una gran diferencia entre que el Espíritu more en ti y que tú vivas lleno del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Es como recibir o tener un carro nuevo, muy sofisticado, y pues no poder encenderlo, no saber cómo encenderlo. Entonces uno trata de empujarlo o de moverlo, ¿sí? De un lado. Y eso te agota inútilmente, cuando no tiene por qué ser así. Tú puedes ser lo que Dios quiere que seas. Tú puedes hacer lo que Dios quiere que hagas. Tú puedes tener lo que Dios quiere que tengas. Pero para eso debes ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y por eso esta mañana me gustaría que juntos analicemos los pasajes más básicos, uno de los pasajes más básicos, esenciales, para entender qué es la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, nuestro texto base, como dije, está en la carta de Pablo a los Efesios. Y vamos al capítulo 5, y nuestros versículos base están del 18 al 21. Solamente hay 4 allí. Dice la palabra: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Muy bien. Con base en estos 4 versículos y con la introducción que dimos hace unos minutos, entonces vamos a desarrollar 3 puntos en el mensaje de esta mañana, que hemos titulado Viviendo en la plenitud del Espíritu. Nuestra idea principal de este mensaje esta mañana: la vida cristiana requiere la llenura del Espíritu Santo. No es opcional, sino necesaria para reflejar el carácter de Cristo. Bien, vamos al primer punto. El primer punto es el contraste.
lo que no es la llenura, lo contrario a la llenura. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo comienza aquí este pasaje presentándonos un fuerte contraste entre dos realidades opuestas. Y este, digamos que es el primer elemento que vamos a considerar esta mañana, el contraste que Pablo hace. Dice allí, versículo 18, y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ahí, ese sino sean, ahí viene a marcar el contraste. ¿De acuerdo? Y noten una cosa particular, mis hermanos, la estructura de este versículo es muy clara, porque hay dos mandatos, uno negativo y uno positivo. Primero hay una prohibición, no se embriaguen con vino. Y luego Pablo pues da una exhortación, sean llenos del Espíritu. ¿Bien? Ok. Esta combinación de ideas no es un simple recurso literario que Pablo utiliza acá. No, esto es una enseñanza profunda que tiene implicaciones teológicas y prácticas para nuestra vida. Noten lo que está haciendo aquí Pablo. Él está presentando lo que no es la llenura del Espíritu, para que nosotros podamos entender lo que sí es la llenura. ¿De acuerdo? Muchas veces la mejor manera o la mejor forma de comprender una verdad es eliminando las falsedades o las falsificaciones. Es la mejor forma de entender una verdad. Y nosotros aprendemos de esta manera y lo hicimos desde pequeños en el colegio, en fin. Enseñamos esto a nuestros hijos. Por ejemplo, imagina que tú entras a un almacén en busca de un perfume original. Entonces ve allí, va al mostrador, ve una caja bonita de un perfume, lo mira, bueno, la caja parece legítima, está muy bien, su logo, su estampado, lo que sea. Después abre y saca el frasco y ve el frasco y dice, sí, se ve como auténtico, es así, está bien la forma, todo. Y bueno, lo compras y lo llevas a tu casa. Te aplicas el perfume y el aroma escasamente dura 5 minutos. Se va. ¿Qué sucedió? Compraste una imitación. Compraste una imitación. Compraste de pronto algo barato. Parecía verdadero por fuera, pero le faltaba esa esencia, ese perfume, el perfume como tal. Y mis hermanos, así también ocurre en el ámbito espiritual. Y en las iglesias ocurre esto. Hay creyentes en las iglesias que aparentan en su frasco por fuera estar llenos del Espíritu Santo. Entonces tú los ves, los observas y tienen esa etiqueta, ¿sí?, de cristianos. Utilizan un lenguaje de cristianos bíblico, alzan las manos en la alabanza, citan versículos con facilidad, pero su vida carece de poder, de fruto y de verdadera transformación. ¿Por qué? Porque son una imitación. Por eso Pablo es contundente.
Nos dice aquí, y no se embriaguen con vino. Ya voy a explicar esto. En el original, el verbo sugiere, dejen de embriagarse, lo que está diciendo allí. Y obviamente mirando algo de historia, veíamos que en la iglesia de Éfeso, lo mismo que en la iglesia de Corinto, había gente que abusaba del licor, bebían. Pero déjenme hacer un paréntesis, porque queda con la duda esto del vino, ¿no? Como para equilibrar el mensaje. La Biblia nos muestra que el uso del vino no es malo, y lo hace en el contexto más bien de la medicina, como medicamento. Proverbios 31:6 dice, denle bebida fuerte al que está pereciendo. Estás insinuando que el vino es bueno de pronto para cierta salud, buscar una salud o un remedio para una enfermedad. En Lucas hay otro pasaje, ¿se acuerdan allá de el samaritano? Lucas allí, Lucas 10:33. Dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas derramando aceite y vino, algo medicinal. En Primera de Timoteo 5:23, mira lo que dice. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Sin embargo, cuando ese uso se convierte en abuso, es donde hay problemas. Y miren, hay otro aspecto importante sobre esto. Vemos en Primera de Timoteo, allí en el capítulo 3, lo mismo que Tito, en el capítulo 1, cuando están enumerando las condiciones para ser obispo, para ser pastor o anciano o diácono, uno de los requisitos dice ahí es que no se ha dado a la bebida, que no se ha dado a la bebida. Y allí en Tito también es a las mujeres, ¿no? Les dice, a las mujeres ancianas, les dice que no sean esclavas de mucho vino. Bueno, ¿por qué ese contraste que nos presenta Pablo aquí? Porque la embriaguez es una vida fuera de control. Fuera de control. Mira lo que dice Proverbios 21. El vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. No es sabio. Entonces, la palabra clave aquí es control. Una persona embriagada está fuera de control, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Es claro que el vino engaña y hace perder la sensatez. Y el que está bajo el dominio del alcohol pierde el juicio y pierde el equilibrio también. De igual modo, el creyente que no vive en la plenitud del Espíritu pierde la perspectiva divina y pierde el testimonio. A ver, Pablo llama a esto disolución. ¿Recuerdan cómo dice en nuestro versículo? Y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Disolución. ¿Qué significa desenfreno o desperdicio? Es la misma palabra usada para describir
el hijo pródigo, parábola del hijo pródigo, allí en Lucas 15:13, no la vamos a leer, pero recuerdan qué pasó. Él salió y malgastó todo el dinero, ¿sí? Viviendo perdidamente. Entonces es esa misma palabra. Entonces la embriaguez lleva a la ruina y al sin sentido. En otras palabras, nubla la mente. En cambio, el Espíritu Santo despierta la conciencia. En Pentecostés, recuerdan mis hermanos, eso lo encontramos allí en Hechos 2. ¿Qué pasó allí cuando llegó el Espíritu Santo allí sobre los discípulos? Que muchos que estaban viendo dijeron, están como borrachos, ¿verdad? Y Pedro, pues obviamente después aclaró que no era el vino, sino que era el poder de Dios. En conclusión, el alcohol esclaviza y el Espíritu Santo libera. Pablo no prohíbe la embriaguez, sino que va a ofrecer una alternativa a esto. O sea, no solo prohíbe, la embriaguez, sino que nos da la alternativa. Es ese el contraste, una alternativa realmente distinta para el cristiano. Y Pablo dice, dejen de andar de esa manera o dejen de embriagarse con vino, antes bien que, ahí está el contraste, esta es la alternativa, vivan en plenitud espiritual, controlados, esa es la palabra, controlados por el Espíritu de Dios. Entonces, en conclusión, después de todo esto, el vino nos hace perder el control. El Espíritu Santo, dice aquí Pablo, debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces, esa, digamos que la diferencia es evidente, ¿no? El borracho pierde el control, pero el creyente, lleno del Espíritu Santo, lo recupera, el control de su vida. Para terminar este punto, el vino, ¿qué hace? Embota los sentidos. El espíritu despierta la conciencia. El alcohol esclaviza, el espíritu libera, el espíritu transforma. Bien, ese era el primer punto, el contraste. Vamos al segundo punto, la comisión. La comisión, el mandato que debemos abrazar. La comisión. Es un mandato para el día a día. Recordemos la idea principal. La vida cristiana requiere la llenura del Espíritu Santo. No es opcional, sino necesaria para reflejar el carácter de Cristo. Si el contraste anterior del primer punto mostraba lo que debemos rechazar, es el vino o cualquier influencia controladora, este segundo elemento nos muestra lo que debemos abrazar. Pablo da un mandato claro: sean llenos del Espíritu. ¿Qué significa llenos? Vuelvo a explicar, ya di alguna idea, pero profundicemos un poco más. El verbo que Pablo usa tiene que ver con la idea de contenido, como cuando alguien vierte agua en un vaso hasta el borde. Sin embargo, cuando se usa esto metafóricamente, se refiere a algo que controla o que domina, algo que no deja espacio para nada más. Control, dominio. Cuando nosotros estudiamos ese verbo, sean llenos, en otros pasajes de la Biblia, vemos que significa estar bajo la influencia controladora de algo. Por ejemplo,
Acompáñenme allí a Lucas 2:39. Hablando Jesús, dice, está hablando en el momento del crecimiento de Jesús, dice, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, ¿qué? Llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Llenándose de sabiduría. Ese es el mismo verbo que estamos hablando allí, de llenarse del Espíritu. Esto quiere decir que Jesús no solo adquiría conocimiento, sino también que su vida estaba dirigida, estaba controlada por esa sabiduría. No había espacio para nada más. Y así mismo sucede allí en 2 Corintios 7:4. Pablo dice y afirma, mucha es mi confianza en ustedes, tengo mucho orgullo de ustedes, que lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda aflicción, en toda aflicción. Mis hermanos, por lo tanto, ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5:18 significa vivir bajo su control y de manera constante. Vamos a ver la diferencia como punto A entre morada y llenura. Ya lo mencioné, pero vamos a recalcarlo allí. Y es fundamental aclarar esto. Ser lleno del Espíritu Santo, vuelvo y repito, no significa recibir más del Espíritu. Como dije, en el momento en que creíste en Jesús, el Espíritu vino a morar en ti de forma inmediata, completa y permanente. Juan 3:34 dice que Dios da el Espíritu sin medida. Juan 3:34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. O sea, no nos lo da por dosis pequeñitas o parceladas, no. Entonces, ese Espíritu que ya mora en ti, ¿qué pasa? Hay una gran diferencia en que more y en que seas lleno de Él. Nunca se nos ordena en la Biblia hacer que el Espíritu more en nosotros, ¿sí? No nos dice la Biblia, es que tú tienes que hacer que el Espíritu more en nosotros, no, eso no lo dice. Pero sí nos ordena ser llenos. No es recibir más de Él, es que Él tenga más de nosotros. Esa es la clave, que Él tenga más de nosotros. Por eso hablamos de control. Y se habla del monopolio del Espíritu como punto B, el monopolio del Espíritu. Y este punto, y esta es una, digamos que de las anécdotas famosas y citadas en la historia del evangelismo cristiano. Eso se atribuye a Dwight Lyman Moody, uno de los predicadores y evangelistas más influyentes del siglo XIX. Lo conocemos como Moody, ¿no? Él coloca siempre las iniciales D.L. Moody. Bien, se dice que había una reunión de pastores en esa época, siglo XIX, donde hacían campañas evangelísticas.
Entonces se reunían varios pastores en una ciudad y decían, vamos a hacer una campaña evangelística. Y había un joven allí dentro de los pastores que decía, bueno, o preguntó, ¿por qué siempre llaman a Moody para las campañas? Siempre lo llaman a él. ¿Acaso Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo? Dijo el joven. Y un pastor ya anciano le respondió sabiamente, no, Moody no tiene el monopolio del Espíritu, pero el Espíritu tiene el monopolio de Moody. Termina allí la cita. O sea, la respuesta del pastor anciano subraya una verdad teológica profunda. Uno, no es cuestión de capacidad humana. Moody no tenía una educación formal, teológica, extensa, no. Él era un hombre de negocios antes de ser evangelista. Y dos, es cuestión de rendición. El monopolio no se refiere a que Dios favorezca a una persona sobre otra, sino a que el Espíritu Santo tenga el control total de la vida, la voluntad y el ministerio del mismo Moody, para seguir el ejemplo. ¿Queda claro, mis hermanos, lo que significa esto? Esa frase resalta que el poder en el ministerio no proviene de la habilidad humana, sino de estar totalmente consagrado y disponible para ser usado por Dios. Es una lección sobre humildad y sobre dependencia espiritual. Esa es la clave, mis hermanos. Dios no nos dio el Espíritu solo para recibir, que viva allí, no, sino para presidir, es decir, para gobernar. Él debe tener el monopolio de cada asunto de nuestra vida. ¿Claro? Como punto C, el mandato presente y para todos. Mis hermanos, Pablo da el mandato. ¿Cuál es el mandato? Ser llenos del Espíritu. Lo da para la iglesia, que sean llenos del Espíritu Santo. Pero Pablo se dirige a quién. Y miren, préstenme atención. Ya en casa van a leer los versículos siguientes. Estamos leyendo del 18 al 21. Más abajo del 22 al 33 nos dice a quién va a dirigir esto de ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios comienza diciendo cómo los esposos deben tratar a las esposas y cómo las esposas deben tratar a quién, a sus maridos. En Efesios 6, los primeros versículos, se dirige a cómo los padres deben criar a sus hijos y cómo los hijos deben responder a los padres. Más abajo, en Efesios 6, 5 en adelante, habla de cómo los siervos deben conducirse en frente de sus amos y cómo los amos deben gobernar o dirigir a sus siervos. No sé si entienden, mis hermanos, pero ¿ven lo que está sucediendo? Pablo le está enseñando a la iglesia que en todos los aspectos de la vida cristiana, es decir, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, dependen de ¿qué? De la llenura del Espíritu Santo. Esto no es, hermanos, un debate teórico. Esto es práctico, esto es tangible.
¿Quieres amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Necesitas ser lleno del Espíritu. ¿Quieres ser la ayuda idónea para tu marido por la gracia? Necesitas ser llena del Espíritu Santo. ¿Quieres criar a tus hijos en el temor del Señor? Necesitan ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres honrar a Dios en el trabajo, en el estudio? Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Nadie puede vivir como Dios manda si no es controlado por el Espíritu de Dios. Como dice John MacArthur, si no obedecemos este mandato, no podemos obedecer ningún otro. Fíjense la importancia. Si no obedecemos este mandato, no podemos obedecer ningún otro. Y esto es en tiempo presente, mis hermanos. La traducción literal allí sería: estén siendo llenados. No es algo que ocurrió una vez y ya pasó. Si miramos el ejemplo para comprobar esta afirmación que estoy diciendo, tendría que volver nuevamente a Hechos 2. Allí Pedro, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, que hizo un discurso, que se convirtieron más de 3,000 personas, y siguió lleno ante el concilio, y nuevamente tras orar por otros hermanos, siempre venía y se reflejaba en él la llenura del Espíritu Santo. Pero esto, ¿qué pasa? Esto involucra obediencia. Obediencia. Esto no ocurre automáticamente. Requiere obediencia, confesar el pecado y someter los planes a Dios y morir al yo cada día. Ahí comenzamos a vacilar y a decir: wow, eso no es tan fácil. Sí lo es. ¿Y por qué hablamos de una y otra vez? Moody lo resumió diciendo: porque el creyente gotea. Me llamó mucho la atención. Uno dice: estoy lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Pero resulta que el creyente gotea. Por algún lado se va saliendo esa llenura. Entonces toca día tras día volver a llenarnos. O sea, la llenura de ayer no nos sirve para hoy. Porque, como dice Moody, el creyente gotea. Recuerden eso. Ahora bien, veamos las características. El último punto, el punto número 3. Las características. O sea, vimos primero el contraste, la comisión, ahora las características, que son los frutos visibles. Vamos a ver 3 marcas de una vida llena del Espíritu de Dios. Recordemos la idea principal: la vida cristiana requiere la llenura del Espíritu Santo. No es opcional, sino necesaria para reflejar el carácter de Cristo. Entonces, ya habiendo visto el contraste de la embriaguez y la importancia del mandato, o sea, la comisión, Pablo cierra con una descripción clara. ¿Cómo saber si una persona está llena del Espíritu? ¿Me gustaría? ¿Cómo saber? Bueno, nos lo dice aquí Pablo. Antes de mirar los detalles, escuchen, esto es muy importante. Debemos hacer una observación importante para nuestro contexto. Pablo no menciona, escuchen bien, por ningún lado menciona que estar llenos del Espíritu Santo
es una experiencia milagrosa, éxtasis espirituales, lenguas angelicales, gente en el piso diciendo, no, es que están llenos del Espíritu. Eso no lo dice la palabra. Esa no es la prueba de la llenura, ver personas en ese estado. O sea que no hay señales estrambóticas ni manifestaciones físicas vibrantes, no. Lo que encontramos en cambio es una vida marcada por los frutos prácticos, visibles y ordenados. Primero, una adoración genuina. Que estamos hablando de las características de una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, una adoración. Entonces, la primera característica, aquí pues habla de la adoración, pero hace énfasis en la alabanza, ¿sí? Pablo nos dice allí en el versículo 19, nos dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Mis hermanos, por eso hablaba al comienzo de la importancia de nuestro tiempo de alabanza, ¿sí? Solamente cuando hablamos e invitamos a que sea de nuestro corazón, que salgan estos himnos, estos cánticos, es una muestra de estar llenos del Espíritu Santo. Salmos, o sea que la llenura del Espíritu Santo produce música. Un creyente controlado por Dios canta, y no por técnica o porque tenga talento, como en mi caso, sino porque su corazón rebosa de gozo. Por eso canta con el corazón, por eso la importancia de ese tiempo de alabanza. Esa alabanza tiene una doble dimensión. Primero vertical, o sea, alabamos al Señor desde nuestro corazón. Cuando estamos allí satisfechos con Dios, satisfechos con Cristo, pues no podemos callarnos, tenemos que expresarlo, y esa es la oportunidad en la alabanza, cantándole a Él. Pero hay otra dimensión horizontal. ¿Cómo dice allí ese versículo 19? Comienza, hablen entre ustedes. Horizontal. O sea que nuestra alabanza también debe animar, consolar y exhortar al hermano que está allí cabizbajo o cuya fe está siendo probada. Lamentablemente, hoy vemos dos extremos, posiblemente. Personas calladas, cuyo corazón, digamos, está apagado porque no se ve que sea un corazón encendido por Dios, o las personas en supuesto trance emocional, desconectadas del cuerpo de Cristo. Son los dos extremos, pero la alabanza llena del Espíritu Santo, mis hermanos, edifica, une, fortalece. Como dice Efesios 4:29, nuestras palabras e himnos deben impartir gracia a los que nos escuchan. Allí, veamos allí Efesios 4:29, dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. ¿Para qué? Para que imparta gracia a los que escuchan. O sea, una adoración genuina. Otra característica, la segunda, una gratitud constante. Una gratitud constante. Dice el versículo 20,
Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. A Dios el Padre. Sabemos que el corazón humano es ingrato por naturaleza, pero cuando el Espíritu Santo llena a una persona, transforma su cosmovisión. Noten que esta gratitud no es selectiva. Dice allí, es siempre y por todo. Versículo 20 nuevamente. Den siempre gracias por todo. O sea, no damos gracias solo cuando hay trabajo, sino incluso cuando lo perdemos. Dar gracias en todo. El creyente espiritual sabe que Dios es bueno y soberano en todo momento. Como dice Pablo allí en Filipenses 4:11 al 13. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a concentrarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendemos allí ese secreto del contentamiento, estar contentos. Cualquiera agradece el sol, sí, pero solo el creyente lleno del Espíritu da gracias por las tempestades. Tempestades que lo arrojan a besar la roca de tu salvación, a Cristo Jesús. Y finalmente, otra característica, ya vimos una adoración genuina, una gratitud constante y tercero, una abnegación humilde. Abnegación humilde. Allí está en el versículo 21. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. En el original, este no es un mandato aparte, sino es una consecuencia natural de la llenura. Someterse unos a otros en el temor de Cristo es una consecuencia. Esa de pronto es la marca o el fruto más chocante, porque se nos ha vendido la idea de que una persona espiritual es aquella que busca el protagonismo o llama la atención sobre sí mismo. Ay, es que yo soy tan espiritual, mírenme cómo estoy. Pero Jesús, lleno del Espíritu, realmente. Él fue manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso en sus almas. Alguien lleno del Espíritu es una persona servicial, una persona dulce, dispuesta a renunciar a sus derechos por amor, tal como Cristo. ¿Recuerdan allí que lavó los pies de los discípulos en ese acto maravilloso de humildad? No hay espacio para la arrogancia ni para el yo. Así es, mis hermanos. Esa es la otra característica de estar llenos del Espíritu. En conclusión, mis hermanos, y ya
Para terminar, la iglesia no necesita solo más actividad, obviamente que esto es bueno, o conocimiento, pero no solo esto. Necesita hombres y mujeres llenos de Dios. La llenura no es un lujo para aquellos, ay, no es que ya soy maduro en la fe, entonces usted sí es espiritual. No, es una urgencia para los obedientes. Es una urgencia. Ser lleno del Espíritu no es una opción para nosotros. No es algo que pertenece a estas personas espirituales, a los de la élite dentro de la iglesia. No, es un mandato para todos los redimidos. No es un lujo de algunos. La pregunta entonces sería, no es si tienes el Espíritu. La pregunta es si el Espíritu te tiene a ti, si te controla a ti, si cada mañana, si cada decisión, si cada palabra, cada paso son una oportunidad para rendirte otra vez a Dios y al poder del Espíritu Santo de conformidad a lo que nos dice la palabra. Cada día es una oportunidad. De eso se trata. No te conformes con vivir una vida empujando allí tu fe en tus propias fuerzas inútilmente. No, tú no fuiste salvo para vivir una vida cristiana agotado todo el tiempo, no, sino para vivir una vida en plenitud espiritual, plenamente. Y hoy tú puedes salir de este lugar con el gozo de alguien que sabe que no camina solo en la vida cristiana, que el Espíritu de Dios mora en mí. No hay vida más libre, no hay vida más santa y no hay vida más fructífera para la gloria de Dios que la vida llena del Espíritu de Dios. La vida cristiana, mis hermanos, es imposible vivirla en fuerzas humanas. Por eso, la llenura del Espíritu no es una opción para unos pocos. Es un mandato urgente para todo creyente. Este debe ser la obsesión de tu vida. Buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Y espero que con este mensaje tengamos claridad en ello. Cada día, en cada momento del día, ser llenos del Espíritu para llevar fruto. Eso es, ser fructíferos en nuestra vida cristiana y obviamente para darle toda la gloria a Dios. Amén. Tenemos nuestros rostros. Oh Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por las bendiciones que nos has impartido a través de este mensaje. Gracias Señor por el cuidado providencial sobre todos nosotros de acuerdo a los propósitos de tu Espíritu Santo, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos contristado o apagado al Espíritu Santo buscando nuestro propio camino. Hoy, Señor, decidimos morir al yo y te pedimos, llénanos, Señor,
Que nuestra vida sea una alabanza constante, que nuestra boca esté llena de gratitud y que nuestro corazón sea humilde para servir a otros, así como Cristo lo hizo. Salimos de aquí, Señor, no en nuestras fuerzas, sino en tu poder. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos hoy y siempre. Amén.